Bueno, la historia del viaje a Argentina fue que en realidad no sabía si hacerlo o no. Hablé con un amigo y le digo, no, para ir a Argentina en realidad tendría que juntar bastante plata para poder ir con mi novia y con mi hijo. Y mi amigo me dijo, loco, hace mucho que no estás en Argentina, ¿por qué no te vas vos solo? Te va a salir más barato y te encontrás con tu país y con tu viejo allá y curtís con tu viejo y bueno, con tu hermano y con los lugares que te gustan y la verdad que sí. Así que bueno, decidí irme así gasolero, a colchonetear, como diríamos, y nada, le pedí a mi hermano si me hacía la onda, me tiró la mejor, así que sí, pude parar en la casita de mi hermano, a mi viejo lo mismo, pude parar ahí en la casita de él, y bueno, así fue que fue posible. Y después en Buenos Aires mi prima Evelyn también me tiró la mejor y pude parar en un tallercito que ella tiene con hay acomodación ahí, muy bueno, y ahí me quedé en Buenos Aires. Esta historia es de cómo yo, por ejemplo, paso acá con mi hijo y la madre de mi hijo la Navidad, o sea, el 24 a la noche, y después ya el 27 me tomo un avión y me voy a Buenos Aires. Bueno, llegué a Buenos Aires y me voy directo, desde el mismo Ezeiza, sin cambiarme, me voy directo a un avión a Bariloche, ya para ir a lo de mi viejo. Y llego a Bariloche, me encuentro con ese cambio tan fuerte de venir de Miami y después el aeropuerto de Buenos Aires y de golpe bajarme del avión en Bariloche y respirar ese aire y esas montañas maravillosas de toda esa zona, que fue un flash muy alucinante. Y bueno, de ahí tomarme un micro hasta el Bolsón y ahí encontrarme con mi papá para que me busque, y nos fuimos a su casa, que queda entre el Bolsón y Lago Puelo, en un lugar que se llama El Paraje Entre Ríos. Al día siguiente fuimos al Lago Puelo, después fuimos al Cerro Piltriquitrón con Grau, el amigo de mi papá, una caminata hermosa, una vista impresionante, y después de eso ya nos tocó hacer lo que yo acá le llamé como el Patagonia Loop. Camino muy lindo, pero poco así. A la semana saqué un pasaje a lo que es la zona de la península de Valdés, y ahí me vino a buscar mi hermano y de ahí nos fuimos manejando hasta Puerto Pirámides. El viajecito ese es muy lindo y bueno, con el reencuentro con mi hermano es más alucinante porque bueno, es como que un poquito, no sé, un poquito de compañerismo, de aventurita, de compartir con él ese momento, y la verdad que en ese lugar es muy hermoso. Y bueno, entonces estuve una semana con Nahuel en Puerto Pirámides, me estuve quedando en la casita de él, divina, conocí a mis sobrinos, a Libertad y a Salvador. En este día tan frío, Sí, hace mucho frío. ¿verdad? Yo sabés que les traje unas mantitas de regalo. ¿En serio? Con el Unas frío, mantitas sí, que tejió Patri. ¿Otras más? Sí. sí. Por si les agarra frío, viste, ahora además que tarde yo en la a playa, veces- se pueden tapar. Sí, hace mucho frío. Unos guanacos por ahí en el medio de la nada. No sé ni cómo viven esos guanacos, bueno, pero es el lugar de ellos en realidad. Impresionante. Ir a comprar unas vieiras por un lugar por allá. A la semana de estar ahí, le pedí a Kiki y me llevó de Puerto Pirámides a Puerto Madryn. Y ahí me tomé un avión, Puerto Madryn a Buenos Aires. Una de las cosas que más me flasheó es bueno, cuando al salir de Puerto Madryn podés ver desde el avión la península, la forma de la península, y la verdad es increíble, la vista es muy linda.
Y bueno, llegando a Buenos Aires pasa algo que es medio maravilloso. Hay una parte de la familia mía, que es del lado de mi mamá, que hacía muchísimo que no los veía. Y bueno, fue un encuentro maravilloso también con la prima de mi mamá, Marilú, con mi tía Poppy. La tía Chiche, que toca el piano de una manera, bueno, nada, sublime, igual que Marilú también. Nada, toda la familia de ese lado es toda otra super experiencia, ¿no? Mi primo, ¿qué nos vimos la última vez también en la Navidad esa? Porque después de eso no nos... ¿Qué Navidad? Yo creo que vos te ¿no para mí? Es un recuerdo de la Argentina. ¿Recuerdo de Argentina? Después mañana se para. Con Evelyn también fuimos a visitar a Guillermo y a Ángela y nos comimos un asadito ahí en familia, momento muy agradable, muy hermoso. Y también el encuentro con mi primo Narayan, que la última vez que lo vi era un niño y bueno, hoy ya es un hombre, porque imagínate, pasaron tantos años. Luego de estar recorriendo Buenos Aires por estos días en el famoso Tour de la Nostalgia, Vamos entrando a lo de Rodrigo, el edificio la última noche me recibió Rodrigo en su casa con su familia y también fue un momento muy hermoso, muy alucinante. La verdad que un viaje totalmente inolvidable. La energía de la gente, que me recibieran como me recibieron, súper alucinante, y haberme reencontrado con todas estas personas, una bendición gigante. La verdad que fue hermoso. Así que bueno. Próximo video. Estamos acá con nuestro guía de hoy. ¡Hola! Así, ¡pum! Casi Casi se matan.